personalidad, el rasgo es un concepto fundamental. Se habla de rasgo como de un adjetivo descriptor, es decir, una característica que permite dar cuenta de la personalidad de alguien. Con una sola característica no podemos dar cuenta de cómo es el carácter o el temperamento de una persona. Esto lo podemos hacer a través de un conjunto de características. Las teorías hacen un esfuerzo importante en tratar de identificar cuáles serían esas características que hay que evaluar en una persona para conocer su carácter, para conocer su manera de ser, que nos den cuenta, ¿sí?, de la manera más detallada posible de su forma de ser. Entonces son teorías que parten de una pregunta por la evaluación: ¿cómo describir? ¿Cómo hacer para hacer una evaluación, describir y entregar a otros? Algunas de las teorías consideran que esos rasgos son entidades internas, estables, que varían muy poco a lo largo del tiempo y que hay algunas que todos los seres humanos compartimos y que a partir de ellas se puede evaluar. Otras teorías consideran que sí, que si bien tenemos algunas que podemos evaluar como compartidas y que darían cuenta del carácter en general de una persona, estas son variables y se van modificando a partir de lo biopsicosocial, es decir, a partir de cambios fisiológicos, de encuentros en la vida, de experiencias. Esas características varían, se modifican y sufren algunas alteraciones. ¿Para qué nos sirven, sí, en general los rasgos? Para hacer comparaciones. Armamos perfiles, por ejemplo, de un cargo, y luego hacemos una evaluación y podemos comparar estas características que tenemos en un perfil, si coinciden o no con las características que evaluamos en una persona. Generalmente esas teorías nos proponen un conjunto de características. La teoría de Raymond Cattell, por ejemplo, nos propone 16 rasgos a evaluar. La teoría de Eysenck nos propone 3 grandes rasgos. La teoría de los 5 factores, como su nombre lo indica, nos propone 5. Generalmente en esos rasgos hay unas características que podemos notar y asociar unas con otras, es decir, casi todas evalúan introversión y extraversión, casi todas evalúan el nivel de sociabilidad, de responsabilidad, algunos aspectos que tienen que ver con la apertura a la experiencia, es decir, la flexibilidad que tiene la persona y su capacidad de adaptación. Todo esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos la parte de evaluación. ¿Por qué hablamos de rasgos y factores? ¿A qué se refiere la palabra factores? Porque hemos estado todo el tiempo hablando de rasgos, de esas características. Los factores son esas características llevadas a la estadística. Es decir, los factores son una construcción estadística que nos ayuda a elaborar perfiles a partir de mediciones. ¿Mediciones cómo? ¿Se acuerdan que hablábamos en un momento aquí en este video cómo los rasgos tienen una bipolaridad y se miden en un continuo? Es decir, un rasgo no es responsabilidad y otro irresponsabilidad, sino que hay un rasgo que se llama responsabilidad y irresponsabilidad. Ese continuo que va de la responsabilidad a la irresponsabilidad es lo que se intenta medir dentro de las pruebas psicotécnicas que buscan armar perfiles de personalidad. Y allí eso se hace a partir de unos reactivos que hacen unas preguntas y que nos permiten calificar de 0 a 10 en qué continuo está ese rasgo. Es decir, en esa puntuación nos permite decir es un 7, por tanto, hay una tendencia a lo que esté del lado del 10 o lo que esté del lado del 0, si uno dice es un 5, es un 4, o si está dentro de la media. Esa media es lo esperable, ¿cierto? Es la medición que se espera. ¿A partir de qué? De la norma estadística. Es decir, que también nos da un indicador de normalidad estadística que nos permite armar perfiles normales o perfiles con rasgos que tienden a los polos de esos factores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el rasgo y el factor? Digamos que el rasgo es la conceptualización de un factor y el factor es esa conceptualización de esa característica llevada a la estadística. Cuando hablamos de un rasgo, por ejemplo, como introversión y extraversión, dentro de la teoría que la trabajemos, dentro de la teoría de la prueba, por ejemplo, que vayamos a usar para
hacer la medición de ese rasgo, encontramos que es introversión y extraversión. A eso nos referimos con conceptualización. Y eso pasa, ¿cierto?, al factor a partir de las preguntas que tiene la prueba, de esos reactivos, y por tanto se convertirá en una medición, en una medida que nos ayuda a armar el perfil.